Hola a todos, hoy es lunes, 15 de junio de 2026 y nuestro querido amigo Larry Johnson está aquí con nosotros. Bienvenido. Oye, voy a pedir un aumento, de verdad. Me tienes trabajando como una mula. Ya sabes, venga aquí, ve allá. En fin. Show up here, show up there, okay. Actually, it was fun having. Fue divertido charlar con el profesor Morandi. Sí, no llevaba esta a mí, así que me echó una buena bronca. He gave me a hard time. Yeah. Sí, Larry, empecemos con el nuevo comunicado de Hezbollah en el Líbano, porque anoche cuando hablábamos, mucha gente discutía sobre cuál fue la razón principal por la que Irán decidió no responder al ataque israelí en el Líbano. Y como dijo el profesor Morandi anoche, hay una especie de concesión en este nuevo pacto entre Irán y Estados Unidos que podría beneficiar al Líbano a largo plazo. Y el comunicado de hoy de Hezbollah, creo que, bueno, antes de entrar en el comunicado, vimos a gente libanesa yendo al sur del país. Están muy contentos ahora, porque están volviendo a sus casas. They're so happy right now because they're getting back to their homes. Israelis are still there. But Los israelíes siguen allí, pero parece que no pueden hacer mucho al respecto, porque una multitud enorme se está desplazando hacia el sur, hacia esas ciudades de Nabatie, Tiro y otras localidades del sur del Líbano que fueron bombardeadas por los israelíes. Pero la nueva declaración de Hezbollah, creo que eso es lo más importante, dice que acoge con satisfacción el acuerdo entre Irán y Estados Unidos y el alto el fuego. Hezbollah felicita a Irán por haber alcanzado un memorando de entendimiento con Estados Unidos. Describe el acuerdo como un logro importante que ha dado lugar a un alto el fuego general en varios frentes, incluido el Líbano. Luego habla del liderazgo en Irán, del pueblo iraní, de cómo lo sacrificaron todo por los actos de resistencia, de cómo ayudaron al Líbano, y menciona al líder supremo iraní, al antiguo líder supremo y al nuevo, así como al presidente de Irán. Y dijeron que apoyan a Hezbollah, expresando su gratitud por el apoyo político y estratégico de Irán al Líbano y al movimiento de resistencia. Esto pone de relieve la insistencia de Irán en que los intereses del Líbano se incluyan en cualquier acuerdo de alto el fuego y que Irán va a tener en cuenta todas las preocupaciones de Hezbollah y del pueblo libanés. Y el otro punto importante es el llamamiento a la unidad libanesa, que es fundamental. Hezbollah sostiene que el Líbano debería aprovechar el apoyo internacional y regional actual para reforzar su soberanía. Hace un llamamiento al gobierno libanés y a las distintas facciones políticas para que adopten una posición nacional unificada. Creo que lo importante de todo esto, en este momento, es cómo Siria, con su nuevo liderazgo, y el jefe de HTS están hablando de sus negociaciones, de su experiencia con Israel. Tuvimos al llamado presidente sirio diciendo al primer ministro del Líbano que no tiene sentido negociar con los israelíes, que ellos ya lo hicieron, pero que de esas negociaciones no salió nada positivo. Por otro lado, Estados Unidos hablaba de la posibilidad de que Siria se uniera a Israel en esa lucha en el sur del Líbano, algo que el asesor del presidente sirio rechazó, diciendo que no iban a participar en eso. Creo que ese es el punto en el caso del Líbano y de las distintas facciones políticas libanesas, que están empezando a llegar a un entendimiento. Creo que el argumento sería que tienen que entender que no hay manera de negociar con el ocupante en el Líbano. Ese es el punto que está señalando Hezbollah. Y los otros puntos, y el objetivo para el futuro, dice, son la liberación completa del territorio libanés, el regreso de los prisioneros libaneses en Israel, el retorno de los desplazados a sus hogares en el sur del Líbano y la reconstrucción de las zonas dañadas durante el conflicto. Esos son los objetivos de Hezbollah que se mencionaron aquí, y ese es el punto central. Además, hablan de los actos de resistencia, de cómo tienen que unir a todos para afrontarlo. Saben que el conflicto no ha terminado y no quieren mostrarse demasiado optimistas con lo que está ocurriendo. Pero esta es la nueva realidad.
but this is the new reality. There is some sort of ¿Hay algún tipo de memorando de entendimiento entre las dos partes? Puede que Hezbollah salga beneficiado, y también Líbano. Tal vez Irán y Estados Unidos se beneficien de eso. Esa es la interpretación que tiene Hezbollah, Larry. Y creo que hay una buena coordinación entre Irán y Líbano en cuanto a comprender lo que está en juego ahora mismo, cómo será el futuro y cuáles son los desafíos teniendo en cuenta la ocupación israelí del Líbano. Adelante. Cuéntame tu interpretación de la posición de Hezbollah. Well, look, Mira, piénsalo así. Cuando empezó la guerra civil del Líbano, hace ya 51 años, las personas que entonces eran jóvenes activistas ahora tienen 75, 80 años, ¿vale? Así que si sobrevivieron, son ya gente muy mayor. Y eso significa que quienes tienen 55 años o menos no tienen ningún recuerdo de otra cosa. Lo único que han conocido es la guerra civil. Solo eso. La invasión del sur del Líbano en 1982. Al principio, por lo que me dicen, los chiíes recibieron a los israelíes con agrado. Pero los israelíes, siendo como son, pronto agotaron esa bienvenida. Lo que ha cambiado es que durante los años 70, digamos también los 80, el Líbano era básicamente un peón. Era como una pelota de ping-pong. Se vio atrapado entre los intentos de Israel por controlarlo. Hafez al-Assad, el padre de Bashar al-Assad, y su apoyo a Amal desempeñaron un papel importante al entrometerse en la política del Líbano. Y bueno, ya sabes, en aquella época creo que las tensiones entre los suníes y los chiíes eran más fuertes por la masacre anterior que había llevado a cabo Hafez al-Assad. Israel no era no sé si decir tan fuerte en aquel momento, pero Irán era nuevo. Hanes empezó ponerse en pie intentando reducir Kethor. No estuvo lleno de recursos. It wasn't flush with resources. So, where we are right now. Así que donde estamos ahora mismo es que por primera vez desde la creación de Irán en el 79, el país se ha comprometido a luchar en nombre de y en coordinación con Hezbollah. Y el gobierno libanés es demasiado débil para enfrentarse a Hezbollah. El ejército libanés, al menos un 40% de sus soldados son musulmanes chiíes, con familiares vinculados a Hezbollah. Así que ya sabes, no hay una solución militar en el Líbano. No se trata de decir, vale, vamos a reiniciar la guerra civil y ampliar ese conflicto. Así que una vez más, Israel se ve atrapado pensando que puede cambiar el Líbano por la fuerza, eliminar a Hezbollah. Eso no va a pasar. Tomar el control del gobierno del Líbano tampoco va a pasar. Get control of the government of Lebanon, not going to happen. And I did see a report before coming on with you. Y vi un informe antes de venir contigo que decía que la brigada Gilani se está retirando. Están tomándose un descanso, van a hacer un poco de descanso y recuperación, pero en esencia se están retirando del Líbano. Así que empezamos a ver que quizá este memorando de entendimiento que se supone que se firmará el viernes puede que realmente tenga algo de peso, porque los iraníes afirman que establece un alto el fuego inmediato y permanente, lo que en la práctica significa que Israel tiene que retirarse del sur del Líbano. Y creo que es exactamente la expectativa por parte de Irán y de Hezbollah. Así que si eso no ocurre, este acuerdo se desmorona desde el principio. Por eso ni siquiera llega a arrancar. Nace muerto, por así decirlo. Bueno, pues eso es algo que estamos siguiendo esta semana, lo estamos siguiendo hoy. ¿Hay alguna señal de que los israelíes se estén retirando o siguen atacando? Para mañana, desde luego, deberían estar moviéndose y desconectando. Pero sospecho que no lo harán, porque no hay apoyo político en Israel para dar ese paso, a menos que Donald Trump realmente corte el apoyo a Israel, cosa que tiene poder para hacer. Pero no sé si tiene la voluntad política de hacerlo. Dudo que tenga la voluntad política de hacerlo. Por eso llamo a este acuerdo, a este memorando de entendimiento, el IOMO. Ya veremos. MOU, I call it the IOU MOU. We'll see.
es porque no está garantizado que vaya a firmarse. Y ni siquiera tenemos todavía claridad para ver qué documento tiene Estados Unidos y cuál tiene Irán. Veámoslos los dos, que los publiquen. Comparemos uno al lado del otro, porque estamos escuchando cosas distintas desde el lado estadounidense. Como mencionabas, J.D. Vance está diciendo algo completamente diferente a lo que dice la versión iraní. Y bueno, si se trata de que Irán, ya sabes, Estados Unidos dice que Irán no puede cobrar peajes. E Irán dice, claro que sí, vamos a cobrarlos. Simplemente no usan la palabra peaje de forma directa. Esa retirada del Líbano, inmediata, permanente. Desde el punto de vista iraní, eso es lo que dice su documento. No hay señales de que Estados Unidos esté haciendo cumplir eso. 12,000 millones por adelantado. Y Estados Unidos dice, ni de broma, no van a recibir eso por adelantado. ¿Levantamiento inmediato de sanciones? No es inmediato. Esto tiene que ser... Así que dije, los dos lados están un poco metidos en una especie de autoengaño. Creo que se están diciendo a sí mismos lo que quieren oír, en lugar de dar un paso atrás y preguntarse, vale, ¿qué dice realmente el texto? ¿Y qué está haciendo en realidad la otra parte? Hemos sabido por ambas partes. J.D. Vance hoy, y también el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Ismail Baghai, dijo lo mismo, que van a publicar el documento el viernes. En cuanto lo firmen, lo harán público para que todo el mundo pueda verlo y leerlo, con sus puntos, los 14 puntos de ese memorando de entendimiento. Y esto fue lo que dijo. La parte iraní afirmó hoy que, según el memorando, Irán será responsable de gestionar el paso por el estrecho de Hormuz en coordinación con Omán. Irán no busca imponer peajes. Sin embargo, a cambio de los servicios de navegación, la protección medioambiental, el seguro y otros servicios marítimos, Irán cobrará las tarifas necesarias. Parece, Larry, que no solo estará en manos de Irán y Omán, sino que además siguen dispuestos o abiertos a hablar con otros países árabes, con los estados del Consejo de Cooperación del Golfo, para calmar la situación y reducir la fricción que existe entre estos países. Y esa es su agenda. Si no me equivoco, durante los primeros 60 días del acuerdo, no habría ninguna tarifa o ningún peaje en el estrecho de Hormuz, si no me equivoco. No se mencionó por... Otra vez, es confuso porque durante 60 días dicen que no van a cobrar, pero al mismo tiempo dicen que sí van a cobrar. Así que, de nuevo, sinceramente, si Irán ha aceptado no cobrar durante los primeros 60 días, están locos. ¿No han aprendido nada en estos 2 últimos años? No se puede confiar en Estados Unidos. Es absurdo. Que paguen. Ese es su poder de presión. Ese es el poder de presión de Irán. Aún así, no lo sé. Es solo un rumor. No lo he oído de Estados Unidos ni de los funcionarios iraníes. Ninguno de ellos ha hablado de eso. Lo único que ha dicho hoy la parte iraní es que van a cobrar la tasa y que la decisión se tomará entre Irán y Omán. No habrá ningún otro participante. Veremos en qué acaba todo eso. Pero Larry, tuvimos a J.D. Vance hablando con MSNBC. Le hicieron una entrevista en MSNBC y la forma en que habla del acuerdo es muy optimista. No sé de dónde sale eso. Él dice que tenemos la conexión, que estamos hablando con los reformistas, con los más duros, con la derecha, con el centro, que tenemos contactos con todas las partes del gobierno en Irán y que las negociaciones, las conversaciones, están en marcha. Dice que no se trata de canales secretos, sino de conversaciones directas, de negociaciones directas entre las dos partes. Yo no he visto ninguna prueba que respalde eso. Creo que se lo está inventando. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Mira, déjame decirlo así. Si es cierto, entonces es un avance positivo.
Pero ya sabes, Irán tiene que tener unos criterios claros sobre lo que va a pasar el viernes. En el momento en que firmen el viernes, ¿Israel se retira mágicamente del Líbano? No, tienen que estar ya en proceso de salir antes de eso. Y sinceramente, viendo este acuerdo en conjunto, cuanto más lo analizo y me baso en lo que dijo Esmail Bagay, me parece un acuerdo terrible. No sirve a los intereses de Irán. Quiero decir, francamente es ingenuo, ¿no? I mean, frankly, it's naive. ¿Qué dijo? Well, he said the release of Iran's frozen. Bueno, él dijo que la liberación de los activos congelados de Irán y la compensación por los daños de guerra son dos prioridades clave. Claro que lo son, y que Estados Unidos está comprometido a aplicarlas. Perdona, pero ni de broma. ¿Cuál es la fecha cuándo, concretamente? Que para el viernes Estados Unidos va a levantar las sanciones, pero no lo hacen. Así que ya sabes, luego dice que Irán considera el acceso a esos activos un derecho legal y sigue exigiendo con firmeza una compensación por esa guerra ilegal. Exige todo lo que quieras. Ponlo con detalles. Que Irán presente una factura de, digamos, $300 mil millones y que Estados Unidos acepta que eso se va a financiar y pagar. Eso no lo consigues. Ya sabes, según este memorando, Estados Unidos está obligado. Under this memorandum, the United States is obliged. How are they obliged? They're not obliged. ¿Cómo que están obligados? No lo están. No tienen una pistola apuntándoles a la cabeza, al menos todavía. Esto es para levantar todas las sanciones primarias y secundarias. Ya sabes, es como por el amor de Dios. Quiero decir, ¿de verdad la delegación iraní puede ser tan ingenua? Oh, Estados Unidos lo prometió, así que están obligados. No, no están obligados a nada. No tienen ninguna obligación. No hay una obligación legal. No tienes a sus tropas atrapadas. No están diciendo, vale, dejadnos ir y os daremos estas cosas. Así que es lo que digo. Cuantos más detalles salen, más pienso conservador del Parlamento iraní tiene toda la razón. Y sinceramente, creo que Araghchi probablemente debería ser destituido por esto. Frankly, Araghchi probably ought to be removed from office over this. Yeah. Yet we don't know exactly Sí. what's going on in that. Aún así, no sabemos exactamente qué pasa con ese documento. Porque si miras lo que J.D. Vance acaba de decir hace unos minutos en CNBC, dijo que no tenemos por qué darle nada a los iraníes si no hacen los compromisos que queremos a largo plazo sobre el programa nuclear. No sé cuál es el problema con el programa nuclear. El programa nuclear, según tengo entendido, es solo una parte del memorando de entendimiento. Irán ha declarado que no está buscando armas nucleares y que no va a producirlas ni comprarlas en otro sitio. Y ese es precisamente el punto de Irán. Así que, si ese no es el problema, ¿qué más quieren del lado iraní? That's not the issue. What else do they want from the Iranian side? Yeah, surrender. That's what they want. Sí, They want surrender. sí, rendición. Eso es lo que quieren. Quieren rendición. Sabes, el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, parece que está intentando complacer a los pakistaníes, que llevan tiempo presionando para lograr un acuerdo amplio. Y claro, no hay simplemente el lenguaje que usan cuando repite que Estados Unidos está obligado a hacer esto o comprometido a hacer aquello. Vale, ¿cómo? ¿De qué manera están obligados? Lo único que tienen es su promesa de que lo harán, pero no dan una fecha ni una hora concretas para hacerlo. But they don't give a specific date and time for doing it. And it's like, didn't Iran learn Y es como, ¿acaso Irán no aprendió nada con el acuerdo nuclear, el JAPOA? Tenían todas esas promesas y garantías, y luego, cuando a Trump le vino bien, simplemente lo rompió, porque no tiene validez legal. Este memorando de entendimiento tampoco tiene validez legal. Es solo una promesa entre dos partes, algo así como dos grupos distintos, dándose garantías mutuamente, diciendo, sí, vamos en serio con esto. Pues bien, uno de los dos está mintiendo. Lo diré claramente. Uno de los dos miente, y ese es Estados Unidos. One side is lying, and that's the United States. It seems Parece que al firmar el documento el viernes, van a liberar la mitad de los activos congelados de Irán. frozen assets. No, they're not. No, no lo van a hacer. No lo van a hacer. That's not Eso es lo que los iraníes creen que va a pasar. Pero Estados Unidos ha dejado muy claro
que no vamos a soltar ni una maldita cosa. Goddamn thing. Creo que hay mucho que aprender de este documento. Well, that's why I said- Por eso digo, sí, o sea, por eso digo que Estados Unidos tiene que publicar su documento e Irán tiene que publicar el suyo. Pongámoslos uno al lado del otro y veamos, ¿dicen lo mismo? Apuesto a que no. And see, do they say the same thing? I bet you they don't. Supongo que tienen el mismo documento. No necesitan publicarlo por separado. No, según tengo entendido, si lo firman, será un único documento. No van a existir dos versiones diferentes. Well, but you're not. Pero no me estás entendiendo. Lo que te estoy diciendo es que ahora mismo ellos aseguran que tienen un acuerdo, Agreement, Sí, but they don't have the same document. pero no tienen los mismos documentos. Así que cada parte piensa, tengo un acuerdo sobre esto. Como Irán, que dice vamos a recibir $12,000 millones por adelantado, y Estados Unidos responde, ni de broma, no van a recibir $12,000 millones, que se olviden. Eso no va a pasar. Así que todavía lo están negociando. Por eso digo que creo que todo esto se va a venir abajo antes del viernes. That's why I said I think this thing will be derailed by Friday. Could be. Israel is just doing everything. podría ser. Podría ser. Israel está haciendo de todo. Smotrich, hace apenas unos momentos, dijo que nunca habían sentido una presión internacional tan fuerte sobre Israel, básicamente sobre Benjamin Netanyahu. Es un nuevo nivel de presión para los israelíes. Y J.D. Vance en la entrevista dijo que Israel tiene que sentarse a negociar. No sé hasta qué punto va en serio. Veremos qué pasa. Creo que el historial de J.D. Vance no es positivo. Lo que J.D. His record is not positive. Look at Well, what J.D. Vance said so far. Yeah, I was just. Vance lo dijo hace un momento. Sí, yo solo. Pero mira, Donald Trump tiene el poder sobre Israel si está dispuesto a usarlo. Y la pregunta, la gran cuestión, es si realmente está dispuesto a hacerlo. Ahora mismo, Israel depende de los aviones cisterna estadounidenses para poder realizar ataques contra Irán. Así que si Israel quiere volver a atacar a Irán, necesita esos aviones de reabastecimiento de Estados Unidos. Sin ellos, no puede hacerlo. Entonces aquí está la cuestión. Trump tiene el poder de decir, vale, retiramos todos esos aviones, ordenamos que todos los recursos estadounidenses regresen de inmediato a Estados Unidos. Eso enviaría un mensaje muy claro a Israel. That would send one message to Israel. Yeah. Here is J.D. Vance. We are extending Sí, an open aquí está J.D. Vance. Estamos tendiendo la mano a Irán. Si ellos quieren cambiar su relación con nosotros, nosotros cambiaremos nuestra relación con Irán. Y creo que eso es ir demasiado lejos, porque ahora mismo están luchando, básicamente están enfrentados. Hablan de algún tipo de documento, una especie de nuevo entendimiento, un memorando de entendimiento, y están hablando de algo muy alejado del punto en el que se encuentran ahora. Y el otro punto de lo que dijo J.D. Vance es que, según él, hay elementos dentro de Israel a los que les gusta bastante el acuerdo. Yo creo que eso es una completa mentira. ¿Has visto algo que venga de Israel? Alguien, algunas personas, algunas facciones dentro del gobierno israelí o de la sociedad israelí, que sean relevantes entre quienes toman decisiones en Israel y que estén contentos con el acuerdo? among the decision makers in Israel that are happy with the deal? Well, I don't know. Have you seen any evidence whatsoever? No, I ¿Has visto alguna prueba, aunque sea mínima? No. Así que no hay nadie en Israel contento con este acuerdo, en absoluto. Y eso plantea la siguiente pregunta. Si Israel se queda por su cuenta, si no puede contar con el apoyo de Estados Unidos, hará lo que quiera. Pero parece que Trump estaba tan enfadado que puede que haya forzado la situación. Ya veremos. Le dije, Trump, los israelíes no tienen aviones K-6-135. Lo comprobé. Pensaba que sí, y anoche empecé a investigarlo. Me sorprendió descubrir que no los tienen. Así que es una Nervers antigua. They don't. So they use an older variant of, they do have air refuelers, but
Tienen aviones cisterna, sí, pero no cuentan con la flota que tiene Estados Unidos. Y sinceramente, esos aviones que estaban desplegados en la base aérea del Príncipe Sultán es uno de los principales puntos de repostaje. Pero Israel, en el futuro, no va a tener permiso para sobrevolar Arabia Saudí. Así que si quieren atacar Irán, tendrán que volar sobre Siria, sobre Irak y sobre Jordania. Ahora bien, si Irak tuviera sistemas de defensa aérea decentes, Israel no podría sobrevolar su territorio. Pero claro, Irán los tiene. Así que Israel simplemente ignora Embrace Strength. So Israel just, ignores them and keeps flying. Yeah. I think the Sí, GCC countries creo que los países del Golfo están contentos ahora mismo, porque si el estrecho funciona, si no hay un bloqueo en el estrecho de Hormuz, fuera del estrecho de Hormuz, van a poder exportar más energía, más petróleo, todo lo que tengan. Pero recuerda los daños que se causaron durante la guerra. Puede que les lleve tiempo. It may take time for them to Oh, no, wait a second. No, espera un segundo. No digas, puede llevar tiempo, va a llevar tiempo. Hay daños físicos en los pozos de petróleo, y sobre todo en Qatar, en la planta de gas natural licuado, que según algunos va a tardar 1 año en repararse. Y si eso tarda 1 año en repararse, significa que todo el tema de la producción de helio, bueno, eso se acabó. Así que de entrada, tienes una caída del 10% en gas natural licuado y un 44% del helio mundial que no está saliendo del Golfo ahora mismo. Así que, incluso si el Golfo se reabre el viernes con tráfico sin restricciones, primero, tienes todos esos barcos que llevan 3 meses parados, tienen incrustaciones de percebes, no están listos para volver al mar, van a tener que pasar por mantenimiento. ¿Qué significa eso? He oído cifras de hasta 1,000 barcos, y otros dicen que son solo 200. Pero en cualquier caso, es un número enorme de barcos que tendrán que ser reparados antes siquiera de poder volver al mar. Luego está el tema de los daños. No creo que tengamos una evaluación precisa de los daños en los pozos de petróleo. ¿Cuánto se puede bombear realmente? ¿Cuánto se puede cargar de verdad en los barcos? Y después, una vez que el petróleo está a bordo, hablamos de que, en el mejor de los casos, podría llegar a destino en 1 mes. En otros, podrían ser 2 o 3 meses. Esos barcos estarán navegando hacia su destino durante todo ese tiempo. Así que todo este entusiasmo de, sí, la economía va a recuperarse, como dice Trump, no es cierto. Esa realidad va a golpear en algún momento. Siguen fingiendo que ya está, se acabó la escasez de petróleo. No, no es así. Y sinceramente cada vez me frustra más lo que veo como una auténtica locura. Le preguntaron, a J.D. Vance le preguntaron, ¿qué está diciendo la coalición del Golfo sobre el acuerdo de paz de Trump? Dijo que les encanta, porque lo ven como una oportunidad para construir y crear un nuevo Oriente Medio. Yo creo que eso depende totalmente de lo que esté haciendo Israel en Líbano y en Gaza. No se puede ignorar lo que está pasando. ¿Tú qué piensas, Larry? Has mencionado las limitaciones que tienen los israelíes si deciden atacar Irán con el tema de los aviones cisterna, toda esa complejidad, no solo en la parte ofensiva, sino también en su capacidad defensiva, en sus defensas aéreas. Y además, tienen sus propios problemas. Entonces, ¿cuál es la solución? Hoy hablé con Carl Jagbo, y él dice que la única solución a lo que está haciendo Israel es una derrota total por parte de los iraníes. Sí, no, estoy de acuerdo con eso. No hay un punto intermedio. Israel va a tener que perder. Y claro, eso no va a hacer felices a los israelíes, pero todo su proyecto etnogenocida va a tener que llegar a su fin. Ahora mismo, la actitud de Ben-Gvir y Smotrich de exterminar a los palestinos y a cualquiera que no sea judío, por eso están amenazando a Turquía. Y no es una amenaza vacía. Y además, no viene de Ben-Gvir. Madre mía, fue Naftali el antiguo, fue Bennett o Naftali, uno de esos, alguien considerado más o menos del sector principal, amenazando a Turquía.
Es que esto es una locura. No te lo puedes inventar. You can't. This is just crazy talk. You can't make that up. JD Vance describes the agreement as he says it's JD Vance describe el acuerdo como, según dice, algo que se basa fundamentalmente en un proceso de verificación en 2 pasos. Les decimos a los iraníes, sois bienvenidos a tener acceso a una economía sin sanciones. Podéis volver a integraros en la economía mundial, pero solo si cumplís los compromisos que asumís en este acuerdo. Sinceramente, no veo ningún compromiso por parte de Irán en este acuerdo. No sé, aparte del programa nuclear iraní, cuáles son esos compromisos, porque en lo que respecta al estrecho de Hormuz, parece que el ataque israelí al Líbano y la respuesta iraní, la represalia iraní, de algún modo obligaron a la administración Trump a incluir esa referencia al estrecho de Hormuz, a incluir esa mención al Líbano en el memorando de entendimiento, como comentó anoche el profesor Miranda. as it was mentioned last night by Professor Marandi. That's my understanding. But the commitment that Eso es lo que yo entiendo. Pero el compromiso del que él no deja de hablar tiene que ver con el programa nuclear. El enriquecimiento, creo que eso de cero enriquecimiento ya no es así. No lo van a aceptar. Y de alguna manera, Estados Unidos ha estado de acuerdo con eso. Todo se va a centrar en el nivel de enriquecimiento y en el programa nuclear, en la producción de bombas nucleares. Ese es todo el compromiso por parte de los iraníes. It's your embrace Mike Sear entre compromisos What premium. else do they want from Iran in terms of commitments? Yeah, no, well, that's what I said. We don't know. Sí, no, bueno, eso es lo que dije. No lo sabemos. No hay nada claro. Una vez más, Irán ha publicado un documento diciendo, de acuerdo, esto es lo que hemos pactado. Estados Unidos no lo ha hecho. Así que, hasta que Estados Unidos publique un documento, lo único que estamos haciendo es perder el tiempo especulando. No lo sabemos. Solo podemos basarnos en lo que tenemos, en lo que ha dicho JD Vance. Tenemos a funcionarios anónimos del gobierno estadounidense diciendo exactamente lo contrario, 180 grados opuesto a lo que dice Irán. Alguien está mintiendo. Es así de simple. Y como dijo Baghé, la liberación de los activos congelados de Irán y la compensación por los daños de guerra son 2 prioridades económicas clave y que Estados Unidos se ha comprometido a aplicarlas. Vale, ¿cuándo? ¿Ahora? ¿De inmediato? ¿Por adelantado? ¿Dentro de 60 días? ¿90 días? Riene. 60 days from now, 90 days from now, next year. Yeah, this is where you're going to do this kind of agreement. Sí, aquí es donde si vas a hacer este tipo de acuerdo, tienes que dejar todo bien claro. ¿Quién hace qué y cuándo lo hace? Y establecer un punto de referencia claro. Por ejemplo, Estados Unidos dice, vale, queremos que firméis este memorando de entendimiento el viernes. E Irán debería responder, perfecto, pues queremos ver esos 12.000 millones ahora. Ahora, no promesas del tipo os lo daremos en algún momento después de que firméis el acuerdo el viernes. No, no, no. Así no funciona esto. Hay que poner el dinero por adelantado. Y por lo que parece, eso fue lo que Irán consiguió. Algunas concesiones en ese sentido ayer, cuando después del ataque israelí en Daya, Irán iba a romper las negociaciones. Básicamente Estados Unidos les sobornó para que siguieran. Bien, concretamente, ¿cuánto dinero? ¿Cuándo se libera? Y todo eso. Eso no lo sabemos. Hoy Smotrich ha dicho que Israel seguirá actuando con todas las herramientas a su alcance para derrocar al régimen asesino de Irán. ¿Cree usted que Estados Unidos sigue apoyando a Israel en lo que respecta al cambio de régimen, o que ha cambiado de opinión sobre ese tema por el resultado de la guerra? Bueno, da igual cuál sea la mentalidad de Estados Unidos, o si cambian de opinión o no. La realidad es que Estados Unidos no puede cambiar el régimen en Irán. Así que aunque crean que pueden hacerlo o quieran hacerlo, puede que sea una prioridad política, pero eso no cambia las cosas. De nuevo, esto lo que pone de relieve es, diría yo, la falta de consenso entre Estados Unidos e Irán. Tenemos 2 acuerdos distintos, creo, y todavía no se han reconciliado.
Ben-Gvir. Here is what Ben-Gvir said moments ago, Larry. Ben-Gvir. Esto es lo que ha dicho Ben-Gvir hace unos momentos, Larry. Un Estado soberano no es un subcontratista de ninguna superpotencia. No está obligado por acuerdos que limiten su capacidad para defender a su pueblo. Ante amenazas existenciales, debemos actuar bajo presión externa, sí, pero siguiendo nuestra propia conciencia. Igual que una persona tiene la obligación de hacer lo necesario para proteger su hogar, el Estado de Israel tiene la obligación de hacer todo lo necesario para proteger a sus ciudadanos. Creo que todo el concepto de ocupación, ahora mismo, es la cuestión principal cuando hablamos del Líbano, de Gaza y de Siria. ¿Y crees que Estados Unidos está presionando a Israel en ese sentido? Do you think that the United States is putting pressure on Israel on that front? Oh, Lo están intentando. Again, look. Because Larry, to be honest, when they Larry, sinceramente, cuando dicen que es un Estado soberano, yo no veo a Israel como un Estado soberano por la forma en que actúa. Sin la ayuda de Estados Unidos, no serían capaces de llevar a cabo ninguna de esas actividades, esas ocupaciones. these occupations. Well, no, that's right. Look, Israel is still very much Bueno, no. Mira, Israel sigue teniendo una relación muy paternalista con Estados Unidos. Estados Unidos domina a Israel. Pero los israelíes han conseguido darle la vuelta a la situación, porque aunque Israel depende del apoyo económico y militar estadounidense para mantener su llamada independencia, ha comprado y pagado el sistema político de Estados Unidos. En la práctica, controlan el Congreso y han ejercido un poder e influencia considerable sobre Trump. Trump no actúa de forma independiente, y ahí es donde aparece la desconexión. Como he dicho siempre, Trump tiene el poder, puede hacerlo, puede frenar a Israel, pero no tiene la voluntad, ya sea porque está políticamente alineado con ellos o porque teme su reacción política. No sé exactamente por qué. No puedo darte una explicación completa, pero lo que sí puedo decirte es que podría detener esto en un instante y ha decidido no hacerlo. He could stop this in a heartbeat, and he has refused to do so. Yeah. Here is Sí. Larry. Mira, Larry, Vance said esto es lo about que dijo J.D. Vance sobre esos 300.000 millones de dólares en fondos de reconstrucción para Irán. Porque, como sabes, se estaba hablando de esto. Los medios iraníes lo mencionaban, pero no hemos oído mucho por parte de la administración Trump sobre ese dinero que quieren enviar a Irán para la reconstrucción o que quieren entregarle a Irán. Esto fue lo que dijo. Give it to Iran. Here is what he said. Los iraníes dicen que van a tener acceso a un fondo de reconstrucción de 300.000 millones de dólares. ¿Es cierto o es falso? Bueno, Ed, ese es el tipo de cosas a las que podrían tener acceso, financiadas por el Consejo de Cooperación del Golfo, siempre que cumplan con su parte del compromiso. Creo que una de las cosas que vas a ver, Ed, y sobre la que la gente tiene que ser escéptica, es que los sectores más duros del sistema iraní van a exagerar los beneficios que obtiene Irán, mientras restan importa todo lo que tienen que ceder y a todo lo que deben ofrecer para conseguir esos beneficios. Estamos totalmente abiertos a que los países del Golfo inviertan en la reconstrucción de Irán, pero solo si Irán pone fin a su programa nuclear, elimina su reserva de material enriquecido y acepta de verdad un régimen de inspección y control que dé confianza al pueblo estadounidense de que nunca va a tener un arma nuclear. Creo que lo que vas a ver, Ed, y que va a ser interesante, es cómo los medios iraníes, sobre todo los más duros, van a hablar mucho de lo que obtienen, pero no tanto de lo que entregan. Es importante que todos nosotros aclaremos ese punto. Yeah. Sí, esto es lo que J.D. Vance. ¿Qué te parece? What do you make of it? Like I said, this is the U.S. is. Estados Unidos va a presentar esto como un acuerdo que pone fin al programa nuclear de Irán. Pero Irán no ha aceptado eso. Lo que Irán ha aceptado es no construir un arma nuclear, o más bien, ya había aceptado antes no construirla.
Sin embargo, fuentes pakistaníes están diciendo a PBS, al gobierno y al ejército que Irán está dispuesto a lanzar un ultimátum para producir un arma nuclear ahora, solo para forzar el tema con Estados Unidos. Así que yo creo totalmente lo que dicen los pakistaníes, que ellos creen que es cierto. Ahora bien, si eso es realmente lo que Irán piensa, eso ya es otra cuestión. Pero no van a renunciar al enriquecimiento de uranio. Probablemente permitan la reducción o el deterioro del actual stock del 60% con tal de conseguir un acuerdo. Aún así, Irán va a insistir en que, oye, somos un país soberano, somos firmantes del Tratado de No Proliferación y francamente hemos sido maltratados y abusados por el OIEA. Así que ya sabes, no van a renunciar a su soberanía. Y ahí es donde, bueno, Vance se equivoca. Pero sigo volviendo a lo mismo. No sabemos cuál es el acuerdo. Sabemos lo que Irán cree que es el acuerdo y parece que sabemos que Estados Unidos tiene una visión distinta de lo que Irán entiende que dice ese acuerdo. Pero todavía no hemos visto el borrador estadounidense. Hasta que lo veamos, no vamos a estar realmente en condiciones de saber qué demonios van a firmar el viernes. I think my understanding, Larry, is that if they give the money to Iran, it's not going to be from the United States. It's going to give it through the GCC countries. And Donald Trump can come out and say, I didn't give anything to Iran. And it's GCC countries that is paying all of this. The fund for reconstruction, the frozen assets are going from UAE or from Qatar to Iran. I have nothing to do with all of that. Right. That could be the argument on his part. Sure. But Sí, claro. Pero aún así, esos son activos congelados en cuentas estadounidenses y todavía hay que transferirlos fuera de esas cuentas. ¿Y va a aceptar Irán el pago en dólares o en yuanes chinos? No me sorprendería que dijeran, tenemos que hacer el pago en yuanes, porque van a mantener el dinero en bancos chinos para que no pueda ser bloqueado por las sanciones occidentales. Y la razón por la que digo esto es porque no entiendo cómo, de repente, vemos a Qatar yendo a Irán 2 veces y hablando con ellos. Porque antes todo giraba en torno a Pakistán, que era quien hacía todo, negociaba, enviaba mensajes de un lado a otro. Y ahora ves a Qatar yendo 2 veces. Mientras Estados Unidos atacaba a Irán, ellos estaban en Irán. right. Negaron haber anunciado el acuerdo. El gobierno qatarí, ya sabes, la delegación estuvo en Irán. Creo que la cuestión es qué están haciendo allí. Well, Iran has had a good relationship. Bueno, Irán ha mantenido una buena relación con Qatar. Se remonta que, 7 u 8 años atrás, cuando los saudíes y los emiratíes intentaron aislar y embargar a Qatar. Y el único país que ofreció ayuda humanitaria y apoyo en ese momento fue Irán. Parte de la motivación de Irán es que los qataríes estaban dispuestos a ofrecer apoyo y servir como punto intermedio para hacer llegar ayuda, armamento y otro tipo de material a Hamas. Armaments and other material aid to Hamas. Y esto es lo que dijo J.D. Vance sobre los países del Golfo invirtiendo en la economía de Irán. Y creo que esto fue lo que dijo. Están abiertos a que los países del Golfo inviertan en la reconstrucción de Irán, pero solo si Irán pone fin a su programa nuclear, elimina su reserva de material enriquecido y acepta de verdad un sistema de inspección y control que dé confianza al pueblo estadounidense de que nunca va a tener un arma nuclear. Así que creo que el juego que vas a ver, Ed, es sí. Así que China está hablando de intentar volver al acuerdo nuclear, al JCPOA, que ellos mismos rompieron. Exacto, sí. Yeah. Exacto. Creo que ese es el resultado, porque mantuvieron ese argumento. Si recuerdas, decían todo el tiempo que se trataba del programa nuclear iraní. Nunca admitieron, Donald Trump, al menos su administración, que querían un cambio de régimen.
Lo decían, pero oficialmente no lo llamaban así. Era una especie de cambio de régimen. Vamos a cambiar el liderazgo, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Nada de eso ha ocurrido. Pero cada vez que los medios principales les preguntaban cuál era la salida, cuál era la vía de escape, lo único que nos decían, según ellos, era sobre el programa nuclear de Irán. Tienen que declarar que no van a conseguir ni producir armas nucleares. En cuanto al programa nuclear iraní, parece que Estados Unidos ha cedido en su postura. Nada de enriquecimiento. Eso se acabó. Ese uranio enriquecido al 60% que iba a ir a Estados Unidos, ya no. Se va a quedar en Irán. Y si deciden rebajar esos 400 kilos de uranio enriquecido, también será en Irán, no fuera de Irán. Right. Así tienen la salida, han creado su propia salida. You mean ¿Quieres decir que Estados Unidos ha creado la vía de salida? for the Iran? Sí, Estados Unidos, porque dijeron que todo tiene que ver con el programa nuclear iraní. Aquí está J.D. Vance hablando de que, si los países del Consejo de Cooperación del Golfo quieren invertir en la economía iraní, el principal problema sería el programa nuclear de Irán. Yo creo que no hay ningún problema con eso. Irán ha tenido, como mencionaste, el shot Sepoa, y desde entonces no ha cambiado nada. But let's be clear. The whole focus Seamos claros, on nuclear- todo el enfoque en el programa nuclear iraní es solo una excusa. No se trataba de que Irán consiguiera una bomba nuclear. Esa fue la excusa, la justificación que se usó para iniciar esta guerra, porque Irán había sido muy claro en sus declaraciones públicas al decir que no estaba interesado en una bomba. Y la única razón por la que llegó al nivel del 60% fue para intentar obligar a Occidente a volver a la mesa de negociación, de la que, al final, Occidente se levantó. Luego Donald Trump rompe el acuerdo, y Francia, Alemania y el Reino Unido no cumplen lo que habían prometido. Así que Irán, después de haber hecho varias concesiones y de permitir la entrada de todos esos inspectores de la OIEA, no obtiene ningún alivio de las sanciones. Gets no sanction relief. So this is Como decía, esto es solo una excusa. Y ahí es donde creo que Irán tiene que hacerlo mejor a la hora de definir sus intereses y de afirmarlos con claridad. Decir, este es nuestro interés, esto es lo que vamos a hacer y no vamos a dejarnos chantajear por el resto del mundo. Ahora cuentan con el respaldo de Rusia y de China y deberían aprovecharlo al máximo. Yo diría que su economía está más abierta ahora. Tienen más opciones económicas que hace 3 o 4 meses, gracias precisamente a esas relaciones con Rusia y China, y al hecho de que tienen rutas comerciales abiertas hacia el este. Ya no dependen de vender cosas a través del Golfo Pérsico. dependent upon selling things out the Persian Gulf. Creo que el resultado de esta guerra es todos esos países Golfo quieren de verdad mejorar su relación con Irán. Depende del acuerdo. Iran has had diplomatic Irán mantiene relaciones diplomáticas con los saudíes desde 2023, así que ya han pasado más de 3 años. Esa relación se restableció y es algo real. Además, llevan más tiempo vinculados con Qatar e incluso han tenido un intercambio de delegaciones con los Emiratos Árabes Unidos. Así que creo que los emiratíes empiezan a ver lo que se avecina, que puede que haya un nuevo poder en la región. Por eso que la posición de Irán va a fortalecerse y la de Estados Unidos va a debilitarse. Por eso ya no van a atarse necesariamente a Estados Unidos. They're not going to tie themselves necessarily to the United States. Larry, ¿crees que Arabia Saudí, Qatar y Turquía, con los problemas que están teniendo en Siria, van a ayudar a la causa del Líbano y de Gaza o van a mantenerse en la misma posición que tenían antes? ¿Cómo va a influir el resultado de esta guerra para Israel en su forma de pensar sobre Israel? Well, rhetorically, it's changed. Bueno, en el plano retórico ha cambiado.
Pero en realidad no he visto, ya sabes, una política, especialmente un cambio de política por parte de Turquía. Mira, Erdogan permite que Israel le amenace y aún así deja que el petróleo siga fluyendo hacia Israel. Está, ya sabes, dando la señal de que está sometido a Israel. No es un gran líder. Le gusta pensar que lo es, pero sigue haciendo lo que Israel quiere. Así que ya sabes, no vamos a ver un cambio en esto hasta que esos otros países del Golfo, los países con petróleo, dejen de suministrar petróleo a Israel y que ejerzan presión diciendo, oye, este genocidio va a parar o no vais a recibir ni una gota de petróleo. Punto. Aún no lo han hecho. Puede que estén yendo en esa dirección. Ya sabes, Pakistán sigue trabajando en este bloque del Golfo. Podríamos llamarlo una nueva especie de Consejo de Cooperación del Golfo, pero que va más allá. Una alianza militar regional con Turquía, Arabia Saudí, Pakistán e Irán. Eso podría ser algo muy potente. That could be formidable. Shifting the gear a little bit. Cambiando un poco de tema hacia Ucrania, hemos visto un ataque enorme contra Kiev. 60 misiles, junto con drones, atacando la ciudad y causando destrucción. ¿Cómo ve usted la forma en que Rusia está redefiniéndose o reorganizándose en Ucrania? I don't think it's reorganizing itself. It's just No creo que se esté reorganizando. Simplemente está ampliando la ofensiva. Parte de las limitaciones que tenían antes era que no estaban lo bastante preparados en cuanto a reservas como para arriesgarse a acciones que pudieran implicar a los países de la OTAN que hicieran que la OTAN interviniera. Creo que ahora Rusia está en un punto en el que dice, vale, si tenemos que luchar contra la OTAN, podemos hacerlo. Tenemos suficiente personal. Tenemos suficientes proyectiles de artillería. Tenemos suficientes misiles balísticos. Tenemos suficientes misiles de crucero. Sí, estamos preparados. Podemos enfrentarnos a Occidente si hace falta. Así están las cosas. necessary. So that's where it is. I don't know if you see any sort of escalation between Russia and No sé si ves algún tipo de escalada entre Rusia y Europa con estos nuevos ataques. Yo diría que son nuevas escaladas en la guerra de Ucrania, porque Rusia parece que se está tomando en serio poner fin a la guerra lo antes posible, militarmente, en el campo de batalla. Y el motivo por el que hablo de que están reevaluando y reorganizándose es porque veo estos ataques en Kiev. No habíamos visto ataques de este tipo antes. Es algo nuevo que está haciendo Rusia, y tiene que ser algún tipo de nuevo mensaje de Rusia hacia Occidente, no solo hacia Estados Unidos, sino también hacia los europeos. ¿Y cómo van a reaccionar los europeos ante eso? ¿Van a escalar el conflicto? ¿Van a intentar responder a Rusia? ¿O van a echarse atrás en el caso de Ucrania, al ver cómo se está implicando Kiev? Esto ya no trata solo de la parte oriental de Ucrania. Llega hasta Kiev, hasta Leópolis, quizá incluso al oeste del país. Okay. Vale, entonces, ¿cuál es la prueba? Question? the question is La pregunta es, ¿va a dar marcha atrás Europa? ¿O están dispuestos a destruir toda Ucrania, Kiev, llegar hasta la parte occidental del país? Oh yeah, no, I don't. Well, some of Europe. Ah, no lo creo. Bueno, parte de Europa va a echarse atrás y otra parte, ya sabes, el Reino Unido es el principal responsable. Van a insistir una y otra vez en ampliar el conflicto y puede que acaben siendo atacados. Creo que Alemania se lo está pensando 2 veces. Francia parece estar igual de implicada que el Reino Unido. Así que ya ves, la guerra probablemente va a extenderse y a involucrar a esos países europeos y van a salir perjudicados. Y Rusia, creo, se está preparando para esa posibilidad. And Russia is, I think, preparing for that contingency. Sí, vamos a ver qué pasa. A ver, el viernes creo que la situación del viernes va a decidir. Está relacionada con el caso de Ucrania, en mi opinión. Y va a ser si consiguen algo el viernes, como estábamos comentando. Y nadie sabe realmente qué está ocurriendo. Todo depende del comportamiento de Israel. It's all dependent on Israelis' behavior. Right. Well, we'll be meeting. Vale, Friday around entonces 10:30. nos reuniremos el viernes sobre las 10:30, hora de la costa este, 11:30 en Brasil. Y en Europa será casi las 4 ya por la tarde.
Así que la reunión en Ginebra debería haberse celebrado antes de que nos juntemos el viernes por la mañana. Sabremos si se llevó a cabo o no, si J.D. Vance apareció, y si hubo una ceremonia de firma, si se dieron la mano o intercambiaron cortesías, o si básicamente se mandaron a paseo. Did they basically tell each other to go screw off? Yeah. Sí, gracias. Muchísimas gracias, Larry. Muy bien, amigo mío. All right, See my you friend. soon. Yeah, See you let's soon. Nos vemos pronto. see how this A ver cómo desarrolla este puño caos ese mismo. this week. Exactly. Exacto, exacto. All right. De acuerdo. We may Puede que talk hablemos contigo antes del viernes. Friday. Exactly. Exacto. Estoy seguro, es res. See you All right, soon. Muy bien, amigo. Adiós. Bye-bye. See you. Bye-bye.